como habíamos quedado, hoy empezaremos el capítulo de espacios vectoriales. Vimos que como vector vamos a acomodar cualquier función. Entonces, a partir de ese capítulo, ya no le vamos a poner la flechita al vector. Simplemente lo vamos a representar como A. Pero ¿cómo distinguimos que es vector o no? Entonces vamos a hacer una introducción. Tomemos dos conjuntos, sea B un conjunto cuyos elementos se llaman vectores. Entonces, si hablamos un elemento que pertenece a B, nos estamos refiriendo a un vector. Y sea, vamos a denotar con la letra F, un conjunto cuyos elementos se llaman escalares. Se distinguen dos operaciones. Dos operaciones se destacan. La primera, para todo U y B que pertenecen a B, si pertenecen a este conjunto, se llaman vectores, ¿no? Entonces, para todo dos vectores U y B, entonces la suma de estos elementos, U más B, es otro elemento de B. Eso también en la álgebra clásica se conoce como la ley de cerrado, ley de clausura. Y la segunda operación importante, para todo U que pertenece a B y lambda que pertenece a F. Entonces U como pertenece a B es un vector y lambda como pertenece a F es un escalar. Entonces lambda por U es otro elemento de B. O sea, acá estamos distinguiendo la operación producto de un escalar por un vector. Esas dos operaciones nos van a generar el concepto, la definición de espacio vectorial. Vamos a separar para ir anotando los axiomas que son importantes en un espacio vectorial. Diremos, un conjunto de vectores B es un espacio vectorial sobre el campo o cuerpo F si cumple algunos axiomas. Y acá vamos a ir anotando. El primer axioma. El conjunto B es
un grupo abeliano o conmutativo respecto a la operación binaria suma. Bien, para que sea un grupo cumple ciertos axiomas. Recordemos de álgebra. Dentro del primer axioma diremos el 1, 1. La ley de la clausura o cesado. Esto es, para todo U y B, que son elementos del conjunto B, o sea, estamos hablando de vectores, entonces U más B es otro elemento de B. Esto se conoce como la ley de la clausura, ley de la clausura o cesado. Segundo axioma. Dentro del primero, ¿no? Segundo subaxioma, podemos decir. La ley asociativa. Para todo U, B, W, que son elementos de B, entonces U más B más W se puede asociar de otra manera. U más B más W. La ley asociativa. Tercer subaxioma. Existe un elemento E que pertenece a B, o sea, es un vector, tal que para todo U que pertenece a B, entonces U más E es igual a U, o también se puede conmutar E más U. Ese elemento E no afecta si hacemos con la operación binaria suma a cualquier vector de B. Entonces, de ahí que recibe el nombre existencia, diremos existencia del neutro. Ese vector se lo llama neutro. Es vector porque pertenece al conjunto de vectores, ¿no? Cuarto subaxioma. Para cualquier vector de B, para todo U que pertenece a B, existe un menos U, que también es elemento de B, tal que si hacemos la operación binaria suma U más menos U, reproducimos el neutro. O también se puede conmutar menos U más U. Entonces, este elemento menos U recibe el nombre de simétrico. Podemos decir existencia del simétrico, que es el menos U. Bueno, hasta aquí el conjunto B es un grupo. Luego, podemos anotar acá, luego el conjunto B es grupo. Grupo respecto a la operación binaria suma.
pero debe ser un grupo abeliano o conmutativo. Entonces surge un quinto subaxioma, la ley conmutativa. Entonces diremos para todo U y B, que son elementos de B, o sea, de vectores, la suma de ellos, U más B, es igual a B más U. Esto es la ley conmutativa. La ley conmutativa. Bueno, hasta aquí. Luego podemos afirmar que el conjunto B es un grupo abeliano o conmutativo. Luego B es grupo abeliano o conmutativo respecto a la operación binaria suma. Ese es el primer axioma que debe cumplir el conjunto B para ser un espacio vectorial. Vamos al segundo axioma. Para todo U que pertenece a B y lambda que pertenece a F. Entonces U es un vector, lambda es un escalar. El producto de lambda por U debe ser otro elemento de B. O sea, acá estamos viendo producto de un escalar por un vector. Es otro vector como hemos repasado en el capítulo 1 de la materia. Tercer axioma. Si tomamos un vector para todo U que pertenece a B y lambda y alfa son elementos de F. Entonces, del paso anterior, lambda por U es un vector. Si a ese vector lo multiplicamos por alfa, lambda por U del paso anterior hemos verificado que es un vector. Lo volvemos a multiplicar por otro escalar, sigue siendo vector. Pero la propiedad que nos dice, podemos asociar el producto de escalares y afectar al vector U. El resultado de esto debe seguir siendo un elemento de B. Entonces, si a un vector lo multiplicamos por un escalar, sigue siendo vector. Si ese vector lo volvemos a multiplicar por otro escalar, sigue siendo vector, ¿no? Y el cuarto axioma lo vamos a dividir en dos incisos. Para todo U y B, que son elementos de B, y lambda y alfa, elementos de F. O sea, estamos tomando dos vectores, dos escalares. Inciso A. Si tenemos lambda veces U más B. U más B es un vector del axioma 1. A ese vector lo multiplicamos por un escalar, sigue siendo vector. Pero acá se cumple la ley distributiva. Vamos a distribuir el escalar a cada uno de los vectores. O sea, estamos aplicando la ley distributiva a una suma de vectores. Y el inciso B nos dice, si tenemos una suma de escalares, lambda más alfa, y esto lo afectamos a un vector U. Entonces, esto se puede distribuir lambda por U más alfa por U.
O sea, estamos distribuyendo un vector a una suma de escalares. Esas propiedades son equivalentes, ¿no? Hasta aquí podemos afirmar que el conjunto B es un espacio vectorial. Anotemos entonces. Luego, B es un espacio vectorial sobre el campo o cuerpo F. Relacionemos un poquito con las dos operaciones básicas que hemos hablado anteriormente. La primera operación era la suma de vectores, que es otro vector. La segunda era producto de un escalar por un vector. En los espacios vectoriales, fijémonos los 5 primeros subaxiomas del axioma 1. Acá tenemos suma de vectores. Acá nuevamente suma de vectores para la ley asociativa. El elemento neutro es un vector que sumado a cualquier vector sigue siendo un vector. O sea, suma de vectores. Acá nuevamente suma de vectores. La ley conmutativa, suma de vectores. Entonces, los primeros 5 subaxiomas, la operación fundamental es la suma de vectores. ¿Qué podemos decir de los siguientes? Lambda es un escalar, U es un vector. Producto de escalar por vector, la segunda operación. Acá, dos escalares, los multiplicamos, sigue siendo un escalar, pero que están multiplicando a un vector, producto de escalar por vector, la segunda operación básica. Acá, suma de vectores y producto de escalar a un vector, una combinación de la suma de vectores y producto de escalar por vector. O suma de escalares, que es otro escalar multiplicado a un vector, producto de escalar por vector. Entonces, esas dos operaciones son las básicas para poder definirnos un espacio vectorial. En el libro de Holland Knight, que les es recomendado, esta notación la usan de la siguiente manera. El conjunto de vectores B definidos en el campo o cuerpo F con la operación suma de vectores y producto de escalar por vector para representar un espacio vectorial. Bueno, cuestión de notación. Ahora, existen complementos. Podemos decir un quinto axioma que ya no es fundamental para definir un espacio vectorial. Diremos, para todo U que pertenece a B, existe un elemento unitario que pertenece a F, tal que 1 por U sigue siendo U. Entonces, el B es espacio vectorial sobre F con elemento unitario. Bueno, este axioma ya no es fundamental para definir un espacio vectorial. Bueno, ahora hagamos un ejemplo. Estos axiomas los tenemos que interpretar exactamente como hemos escrito acá. A mí me gusta dar un ejemplo que lo doy todos los semestres. ¿Por qué? Porque nos va a hacer entender bien el concepto y la importancia de las estructuras algébricas en espacios vectoriales. Lo vamos a poner por acá el ejemplo.
tomaremos el conjunto de vectores en R2, o sea, vectores de dos coordenadas, B, tal que cumplen una condición. Esa combinación, los elementos de B son A más B más raíz de 2 por B. O sea, esa estructura. Queremos ver en estas condiciones si es un espacio vectorial o no. Analizar si es espacio vectorial sobre el cuerpo o campo F de los números reales. Esa condición más pongamos. Bueno, vamos a ir haciendo con otro color para ir relacionando. Primer axioma. Dentro del primer axioma, el 1,1. La ley de la clausura. Tomamos dos elementos de B que cumplen esa condición. El primer elemento lo llamaremos U, que es igual a A1 más B1 por raíz de 2. Anotaremos así. Es un elemento de B. Tiene la estructura algébrica de ser un elemento de B. Donde A y B, tal vez eso más sería bueno anotar acá, AB son números reales. ¿Ya? Entonces, pertenece al conjunto B, pues A1, B1 son números reales. Y el segundo elemento de B, llamemos A2 más B2 por raíz de 2, también pertenece a B. Pues A2, B2 son números reales. ¿Qué tenemos que comprobar? Si la suma de esos dos elementos es otro elemento de B. Hagamos la suma. U más B. Bien, la suma algébrica usual. Podemos asociar A1 más A2 más factorizar raíz de 2, B1 más B2 por raíz de 2. Ahora, debemos responder si este es un elemento del conjunto B. A1, A2 son números reales. Al sumar tenemos otro número real. Llamemos un A asterisco y esto un B asterisco. Entonces, la conclusión, U más B es un A asterisco más un B asterisco multiplicado por raíz de 2. Eso sí podemos afirmar pertenece a B, pues A asterisco, B asterisco son números reales, cumple la condición, ¿no es cierto? El axioma 1, 2. Si estamos comprobando que U más B es otro elemento de B, y B también es un elemento con esa estructura algébrica, entonces si lo sumamos de cualquier lado, va a cumplir. Entonces podríamos decir, cumple como consecuencia del axioma 1, 1. ¿No es cierto? Vamos al tercer axioma, la existencia del elemento neutro. Tercer axioma, 1, 3. Cualquier elemento de B, por ejemplo, tomemos el elemento U que tenemos acá, A1 más B1 por raíz de 2. El neutro, si sumamos
el neutro con el elemento U nos reproduce el elemento U. Entonces, ¿cuál sería el neutro? Tal que si sumamos U más E, nos da el elemento U, que es A1 más B1 por raíz de 2. Acá podemos decir el neutro es 0. ¿No es cierto? U más 0 nos da U, nos da el elemento U. Pero, ¿qué cuidado debemos tener? El elemento neutro pertenece a B. Si pertenece a B, debe tener esta estructura algébrica. Y ahí viene lo importante del ejemplo. El 0 como tal no pertenece a B, pero sí debemos darle la estructura algébrica. 0 más 0 por raíz de 2. Este es un elemento de B, este ahora es elemento de B. Y este es el neutro. El neutro pertenece a B. Entonces, el tercer axioma cumple, ¿no es cierto? Existe el neutro. Existe el neutro. Eso es importante. Vamos al cuarto axioma. Dentro del primero, el 1,4, el cuarto subaxioma, diremos. Todo elemento U tiene su simétrico, que también es elemento de U. Entonces, tomemos el elemento U, que es A1 más B1 por raíz de 2. Este es un elemento de B. El elemento menos U, ¿qué estructura tendrá? Tal que si sumamos U más menos U, nos tiene que dar el neutro. El neutro que es 0 más 0 por raíz de 2. Entonces, ¿qué estructura tendrá el elemento menos U? Inmediatamente podemos decir menos A1 menos B1 por raíz de 2. Si sumamos con el elemento U, obtenemos el neutro. Pero no es un elemento, este debe ser un elemento de B. Así como está, no es elemento de B. ¿Qué cuidado debemos tener? Un número más otro número por raíz de 2. Entonces aquí viene la importancia del uso de los cuantificadores. En paréntesis, más. Ahora sí podemos afirmar, este es un elemento de B, ¿no? Y ese sería el simétrico. Existe el elemento menos U. Bueno, hasta ahí el primer axioma cumple satisfactoriamente. Vamos al segundo axioma. El segundo axioma. Bueno, tomamos un elemento de B, el elemento U, que lo tenemos así, ya es exacto. U, que era A1 más B1 por raíz de 2. Ese que es el elemento U. Y agarramos un escalar que pertenece a F. F es el campo de los reales. Entonces, lambda pertenece a F. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar el escalar por el vector y ver si sigue siendo un vector de B. Lambda por U. Entonces lambda por el elemento A1 más B1 por raíz de 2. Esto va a ser desarrollando lambda veces A1 más lambda veces B1 por raíz de 2. Debemos ver si este es un elemento de B. ¿Qué estaría faltando hacer? Cuantificadores, los paréntesis. Ahora sí, el producto de dos escalares es otro escalar, es un elemento de B, pertenece a B. Y el último axioma para que sea espacio vectorial. Nos vamos al cuarto. Bueno, el tercer axioma, podemos decir, va a cumplir. Hereda del axioma 2, ¿no? Cumple
como consecuencia del axioma segundo. Vamos al tercero, al cuarto. El cuarto axioma. Vamos a hacer ya sea el inciso A o el inciso B. Vamos al A. Tenemos la suma de vectores en el axioma 1, lo multiplicamos por un escalar. Lambda veces U más B. Eso va a ser lambda veces U más B. Acá está la consecuencia, es A1 más A2 más B1 más B2, todo por raíz de 2. Desarrollando va a ser lambda veces A1 más lambda veces A2 más lambda veces B1 por raíz de 2 más lambda veces B2 por raíz de 2. Ahora asociemos. Factoricemos estos dos. Va a ser lambda veces A1 más lambda veces B1 por raíz de 2. De esa manera. Más asociando estos dos. O podemos sacar el lambda, ¿no? Mejor saquemos nomás el lambda, factorizando. De esa primera asociación voy a factorizar lambda veces A1 más B1 por raíz de 2. Y de la segunda asociación de estos dos factorizamos el lambda, A2 más B2 por raíz de 2. ¿Qué podemos concluir? A1 más B1 raíz de 2 es el vector U y este es el vector B. Entonces lambda veces U más lambda veces B. Bueno, cumple todos los axiomas. Acá nos falta complementar con el axioma 5, ¿no? La ley conmutativa. ¿Qué podemos decir del axioma 5? Anotaremos acá, del quinto subaxioma. Cumple, ¿no? Cumple como consecuencia también del axioma 1,1, de 1,1. ¿Por qué? Si hacemos B más U, en vez de poner A1 más A2, pondríamos A2 más A1. Pero los A son elementos reales. En los números reales se cumple la ley conmutativa, igual que B1 más B2. Bueno, no hay nada más que discutir. Ahora podemos decir, el conjunto B es